Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a profundizar un poco sobre la faceta exorcista de Jesús de Nazaret. Una faceta que aparece como una constante en el conjunto de libros que conforman la Biblia. De estos textos se perfila la figura de un maestro espiritual, capaz de extraer entidades malignas del cuerpo de los hombres. Un don que estaría reservado para unos pocos y que él poseería en grado sumo. A lo largo de su vida, Jesús tuvo varios encuentros con entidades que aquí no nos atrevemos a calificar. Es probable que al término de este vídeo algunos de vosotros lleguéis a considerar que quizás fuesen arcontes. Debido a que en la Biblia y otros textos se describen a estos espíritus inmundos como seres capaces de poseer completamente el cuerpo de un humano. Habla de infestaciones, cita específicamente casos de endemoniados. En ocasiones las gentes acuden a Jesús para que los expulse. En otros casos Jesús mismo se topa con estas víctimas y los ayuda. Acto seguido vamos a analizar varios episodios en los que Jesús se enfrenta con estos demonios. Unos seres a los que el propio Jesús llamaba autoridades de la oscuridad. Ojo con este término. En otros libros bíblicos, como el Evangelio de Mateo, se les llama los seres invisibles o también espíritus del mal. Entes que se dedican a perturbar la vida de los humanos, sembrando confusión, accidentes y desgracias de todo tipo en las familias, sin distinción de edades o profesiones. Aunque siempre parecería que la posesión afecta más a personas desprotegidas socialmente, indigentes, pobres. Sin embargo, en los evangelios de Marcos y Lucas se nos cuenta que Jesús también tuvo que practicar un exorcismo a su compañera María Magdalena. Dice ahí que le expulsó un total de 7 demonios. De hecho, vemos varios pasajes en los que los espíritus del mal sienten auténtico pánico, auténtico temor ante la presencia de Jesús. Le tienen mucho miedo. Fijaos, esto lo encontramos en Lucas 8, 26, 39. Después de navegar, Jesús se topa con un hombre endemoniado. Os leo. El hombre estaba poseído por unos demonios. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas. Cuando el hombre vio a Jesús, cayó ante él, gritando muy fuerte. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu maligno que saliera del hombre. Muchas veces se había apoderado de él y a veces terminaba en la cárcel, encadenado de pies y manos, pero el hombre siempre rompía las cadenas. El demonio lo hacía vagar por lugares solitarios. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y contestó, Legión. Dijo esto porque muchos demonios habían entrado en él. Y ellos le rogaron a Jesús que no les diera orden de irse a la oscuridad eterna. Había muchos cerdos comiendo en el cerro. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, y él los dejó. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Fijaos qué interesante este episodio. No solo expone el terror que llegan a sentir estos seres ante Jesús, sino que al expulsarlos, estos prefieren meterse dentro de los cerdos antes que irse, digamos, en el éter. Aquí lo interesante es que muestran la imperiosa necesidad de ocupar cuerpos, sea como sea, incluso de animales. En Mateo, Marcos y Lucas encontramos un episodio en el que Jesús explica algo muy interesante sobre estos seres. Os leo textualmente las palabras de Jesús. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan ahí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Aquí lo que viene a decirnos es que aparte de tratarse de entidades que buscan el caos, se juntan, se organizan entre ellas. La unión hace la fuerza, incluso entre las filas del mal. Y otro dato curioso, fijaos que Jesús ya cita varias veces el número 7 demonios. Le quitó, dice, a María Magdalena.
Y en este caso concreto nos dice que un demonio se reunió hasta formar un grupo de 7, como si al unirse en 7 tuviese alguna significancia, o quizás obtuvieran un poder, una cota de fuerza. El 7, interesante, ¿verdad? Otro dato curioso que obtenemos tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, es que sus discípulos no tenían el mismo don que Jesús para expulsar a estos espíritus inmundos. Os leo. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo que sus discípulos no podían expulsar a un demonio de su hijo. Jesús pidió que le llevaran al niño. Al acercarse a Jesús, el demonio hizo que el niño convulsionara. El hombre le dijo a Jesús que el demonio había lanzado al niño dentro del fuego y del agua con la intención de matarlo. El padre le dijo, ayúdame si puedes. Jesús le respondió, sí puedes, todo es posible para los que tienen fe. Yo creo, respondió el hombre, ayúdame con mi incredulidad. Jesús le ordenó al espíritu que saliera del niño. Una vez más hizo convulsionar al niño y con un grito el demonio salió. El niño yacía en el suelo inmóvil. El padre pensó que estaba muerto, pero Jesús tomó al niño de la mano y lo ayudó a levantarse. Después los discípulos preguntaron, ¿por qué ellos no podían expulsar al demonio? Jesús les dijo, esta clase de demonios se expulsan solo con la oración. Pero más adelante, sí es cierto que Jesús toma la decisión de instruir a sus discípulos para que también expulsen ellos los demonios. Sí, aunque si analizamos bien lo que sigue, parece que más que instruirles hizo otra cosa. Atención, esto aparece en el Evangelio Mateo 10, 1, 8. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar enfermedades. ¿Lo veis? No es que les diera instrucciones, es que les transfirió el poder para exorcizar. Imaginaos las increíbles capacidades que poseía Jesús, innatas. Unas cualidades que aquí pensamos que tenían que ver con una misteriosa conexión que debía tener Jesús con el universo, con la fuente universal. Como sabéis, yo personalmente no soy católico, pero sí pienso que Jesús fue un ser especial, quizás un híbrido, quizás no era un humano común. Su genética, en mi opinión, era extraterrestre. Esa genética le permitió contener el espíritu de un ser muy avanzado, de una vibración muy elevada y pura. Fijaos que en esta otra parte Jesús da la clave para entender de dónde le viene el poder para exorcizar. En el Evangelio de Mateo, él dice, porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allí, y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Evidentemente, de estas palabras, yo deduzco que el poder le viene de una autoconfianza en sí mismo y en su potencial que le permite obrar proezas. Porque él expresa la capacidad de la visualización, el gran secreto para hacer magia. La magia no es otra cosa que saber manejar los elementos de la naturaleza. Hacer realidad en el plano físico, interviniendo desde el plano etérico, nunca al revés. Así que al final siempre nos queda la misma pregunta. ¿Quién fue Jesús? Seguimos sin saberlo al 100%, más de 2000 años después de su existencia. Pero sí sabemos lo que no fue, un hombre común. Aquí lo interesante es que él ya advirtió de la presencia de estos seres intrusivos. Podemos llamarlos arcontes, podemos llamarlos autoridades de la oscuridad, como él decía. En cualquier caso, siempre han estado aquí. Y está muy bien que de vez en cuando vayamos tomando conciencia de esta amenaza para, por supuesto, poder tomar la determinación de defendernos y de rodearnos siempre de buenas energías, de luz y de buenas intenciones, para evitar precisamente ser asediados por estas entidades. Amigos, aquí dejo el tema y, por supuesto, volveremos a hablar en próximos vídeos sobre el tema de los arcontes. Me lo pedís mucho y lo tengo en cuenta. Os mando un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.